Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio de bombeo mecánico. El problema 1 nos pide diseñar el programa de bombeo mecánico a una profundidad de 6.560 pies y se cuenta con la siguiente información: datos del pozo, datos del motor y sistema hidráulico, datos del equipo de bombeo. Tenemos ciertas consideraciones para la varilla de 7 octavos y de 3/4. Nos da el módulo de Young, la eficiencia de bombeo mecánico. Nos pide determinar el factor de resbalamiento, la selección de la bomba, la longitud de las varillas, la longitud máxima de las varillas, cargas estáticas, cargas dinámicas, relación de cargas y la capacidad de carga y el cálculo del volumen de producción. Bien, vamos a empezar con el inciso A, que nos pide calcular el factor de resbalamiento y la selección de la bomba. El factor de resbalamiento se define como la velocidad de sincronismo menos la velocidad de rotación sobre la velocidad de sincronismo por el 100%. La velocidad de sincronismo representa un dato de fábrica que nos van a dar el fabricante. La velocidad de rotación es la velocidad a la que vamos a bombear, que va a estar en función de la velocidad del movimiento de la biela manivela. Como podemos observar, tenemos los datos de velocidad de sincronismo y de rotación en revoluciones por minuto. Reemplazando estos datos, se tiene que el factor de resbalamiento es igual a 2000 menos 1900 revoluciones por minuto sobre 2000 revoluciones por minuto por el 100%. Simplificando unidades, se tiene que el factor de resbalamiento es igual al 5%. Ahora bien, vamos a seleccionar el tipo de bomba. En la tabla 3 podemos observar que la selección de la bomba o la clase de la bomba se calcula en función del factor de resbalamiento. En nuestro caso es de 5, por lo tanto podemos hallar tanto el torque como la clase. Entonces decimos que tenemos un torque de 200 o 275 y la clase de la bomba es C. Ahora bien, vamos a calcular la longitud real de las varillas. Decimos que de la condición que nos da el ejercicio, la longitud de la varilla de 7 octavos es el 20% de la altura total de instalación. Reemplazando datos, la altura total de instalación es igual a 6.560 pies. Calculando el valor, vamos a tener que la longitud real de la varilla de 7 octavos es igual a 1.312 pies. Ahora calculamos la longitud real de la varilla de 3/4, que va a ser el 80% de la altura de instalación. Entonces la longitud de la varilla de 3/4 es igual a
5248 pies. Ahora calculemos el inciso C, que nos pide la longitud máxima de estiramiento de las varillas. Para esto tenemos que considerar que pueden haber dos tipos de diseño de los mismos, es decir, que la varilla de 7/8 esté encima y la varilla de 3/4 esté por debajo, o bien que la varilla de 3/4 esté encima y la varilla de 7/8 esté por debajo. Esto estará en función del esfuerzo, es decir que la primera varilla va a ser el que tiene mayor esfuerzo. Entonces, de la tabla 1, con los datos de diámetro y grado, el diámetro tenemos de 7/8 de 3/4, los grados que nos dan en la condición: el primero es grado K y el segundo grado A. En función del diámetro y el grado vamos a hallar el peso de la varilla, también el esfuerzo. Entonces, el peso de la varilla en libras para la primera, en función a su grado y diámetro, podemos tener su peso tanto en kilogramos como en libras. En este caso vamos a hallar en libras. Y el mismo caso para la varilla de 3/4. Entonces sus pesos son de 34.259 y 25.194. Ahora vamos a hallar los esfuerzos máximos. Tenemos el esfuerzo máximo en función del grado. Vamos a tener en PSI y en kilogramos centímetro cuadrado. En nuestro caso vamos a hallar en PSI. Para el primero es de 31.000 y para el segundo es de 28.000. Entonces, la primera varilla de 7/8 es de mayor esfuerzo, por lo tanto, el primer diseño es el correcto. Ahora vamos a calcular la longitud en metros, que va a estar en función al diámetro. Para el primero se tiene que pueden ser de 6, 9 y 11, y para el segundo de 6 y 11. Ahora vamos a calcular el peso unitario de las varillas, que va a estar en función del diámetro. Podemos tener en libra sobre pie o kilogramos sobre metro. En nuestro caso vamos a hallar en libra sobre pie. Se tiene que, para el de 7/8 es 2,2 y para el de 3/4 es 1,64. Ahora vamos a hallar el área, que va a estar en función del diámetro. Podemos tener en pulgadas cuadradas y centímetros cuadrados. En nuestro caso vamos a hallar en pulgadas cuadradas. Para el primero se tiene que es 0,601, para el segundo 0,441. Entonces habíamos dicho que nuestro
diseño va a ser como el primer caso, donde la varilla de 7 octavos está arriba y la varilla de 3/4 está abajo. Analizando la varilla de 3/4, observamos que esta soporta su propio peso. Entonces, sabemos que el esfuerzo se define como fuerza sobre área. La fuerza que va a ser su propio peso, pero si tenemos el peso unitario de la misma, debemos multiplicar por su longitud. Que será la longitud máxima de estiramiento de la varilla entre su área. Para la varilla de 3/4 tiene que el peso unitario de la varilla de 3/4, la longitud máxima de la varilla de 3/4 sobre su área. Despejando la longitud máxima de la varilla de 3/4 se tiene la siguiente ecuación. Reemplazando datos, el esfuerzo de la varilla de 3/4 es 28.000 libras pulgada cuadrada por su área, que es de 0,441 pulgadas cuadradas, sobre su peso unitario, que es de 1,64 libras sobre pie. Simplificando unidades, tenemos que la longitud máxima de estiramiento de la varilla de 3/4 es igual a $7.529,27 pies. Ahora analicemos la varilla de 7 octavos. Como se puede observar, la varilla de 7 octavos soporta su peso más el peso de la varilla de 3/4, por lo que su esfuerzo sería igual a, habíamos dicho que el esfuerzo se define fuerza sobre área, entonces lo dividimos entre su área y la fuerza va a ser primero su peso, es unitario por la longitud máxima de estiramiento de la varilla de 7 octavos más el peso de la varilla de 3/4, que es el producto de su esfuerzo por su área. Despejando la longitud máxima de la varilla de 7 octavos se tiene la siguiente ecuación. Reemplazando datos, se tiene que el esfuerzo de la varilla de 7 octavos es de 31.000 libras fuerza pulgada cuadrada por su área, que es de 0,601 pulgadas cuadradas, menos el esfuerzo de la otra varilla, que es de 28.000 por su área, que es de 0,441 pulgadas cuadradas. Entre el peso unitario de la varilla de 7 octavos, que es de 2,2 libra fuerza por cada pip, por lo que la longitud máxima de la varilla de 7 octavos es igual a
2855,91 pies. Entonces podemos hallar la longitud máxima de estiramiento total, que va a ser la suma de las longitudes de estiramiento de ambas varillas. Reemplazando datos tenemos 2855,91 más 7529,27 pies. Entonces la longitud máxima total de estiramiento es igual a 10.385,18 pies. Bien, ahora con este dato podemos hallar un factor de seguridad que no es nada más que la longitud máxima total de estiramiento menos la longitud total sobre la longitud máxima de estiramiento total por el 100%. Factor de seguridad, entonces reemplazando datos, será igual a la longitud máxima de estiramiento que hemos hallado, 10.385,18 menos la longitud total de instalación, que es de 6.560 pies, sobre la longitud máxima de estiramiento por 100%. Entonces el factor de seguridad es igual a 36,83%. Ahora calculemos el inciso D, que nos pide las cargas estáticas. Que estas son la carga que soporta el balancín. Se define como el peso que soporta las varillas más el peso del fluido. El peso de la varilla a la vez de las varillas se define como el peso unitario de la varilla de 7 octavos por la longitud natural de la varilla de 7 octavos más el peso unitario de la varilla de 3/4 por su longitud natural de la varilla de 3/4 por un factor de flotación. Por lo que el peso de la varilla, reemplazando datos, 2,2 libra fuerza por cada pie por la longitud natural, ya que no se estira, que es 1312, más el peso unitario, que es de 1,64 libra fuerza sobre cada pie por la longitud natural de la varilla de 3/4, 5.248, por el factor de flotación, que nos da el dato que es 0,75. Entonces el peso de la varilla es igual a 8.619,84 libra fuerza. Ahora el peso del fluido, como podemos observar en los datos, nos da un peso unitario que es de 0,7 libras por cada pie. Entonces esta longitud, este peso unitario, vamos a multiplicar por la longitud total de instalación. Por lo que se obtiene un peso de fluido igual a 4.592 libra fuerza. Esto reemplazando en la ecuación 1, peso de la varilla es igual a 8.619,84 más 4.592, que es el peso del fluido.
por lo que la carga estática total es igual a 13.211,84 libra-fuerza. Ahora vamos a hallar las cargas dinámicas. La fuerza máxima se define como el peso total o la carga estática por el factor de impulso, que es cuando se produce la carrera ascendente, o se va a presentar en este caso. La fuerza mínima se define como el peso de la varilla por el factor de aceleración, y esto se produce en la carrera descendente. Además que el factor de impulso es igual a el factor de aceleración más el factor de flotación, por lo que si despejamos de esta ecuación, el factor de aceleración nos va a dar un valor de factor de impulso menos el factor de flotación. Hallando la fuerza máxima, el peso total es igual a 13.211,84 libra-fuerza por el factor de impulso, que nos da de dato, que es de 1,51. La fuerza máxima va a ser igual a 19.949,88 libra-fuerza. Ahora vamos a hallar la fuerza mínima, que se produce en la carrera descendente y por ende no se tiene peso de fluido. Entonces el peso de la varilla es de 8.619,81 libra-fuerza por el factor de aceleración, que es la resta de 1,51, que es el factor de impulso, menos 0,71, que es el factor de flotación. Obtenemos una fuerza mínima igual a 1.511,08 libra-fuerza. Ahora calculemos el inciso F, que nos pide la relación de cargas, que no es nada más que la fuerza máxima menos la fuerza mínima sobre la fuerza máxima por un 100%. Reemplazando datos, tenemos que la fuerza máxima es de 19.949,88 menos la fuerza mínima que acabamos de hallar sobre la fuerza máxima, que es de 19.949,88 por el 100%. Entonces obtenemos una relación de carga igual a 67,16%. Ahora vamos a hallar el inciso G, que nos pide la capacidad de carga. Esta se define como 1 más el factor de seguridad que acabamos de hallar sobre 100 por la fuerza máxima. Entonces la capacidad de carga es 1 más el factor de seguridad que acabamos de hallar en el anterior inciso, que es de 36,83, por la fuerza máxima, que es de 19.949,88 libra-fuerza. Entonces la capacidad de carga es de 27.297,42 libra-fuerza. Ahora bien, si observamos en los datos, también nos da una capacidad del aparato que es de 30.000 libra-fuerza, que es la capacidad que nos ofrece el equipo.
Como podemos observar, la capacidad que nos ofrece el equipo en relación a la que necesitamos es mayor, por lo que el método está correcto o nuestro diseño está correcto. Ahora bien, calculemos el inciso H, que nos pide el cálculo del caudal de petróleo o caudal de producción de petróleo. Para esto se tiene dos métodos, uno que es el método IP o método índice de productividad, que se aplica cuando la altura total del pozo es igual a la altura estática de petróleo, y el segundo método, que es el método de desplazamiento positivo o volumétrico, que es cuando la altura total del pozo es igual o es mayor a la altura estática. Como nos da una altura de instalación, vamos a utilizar el segundo método. Sabemos bien que el caudal se define como área por la velocidad, pero el caudal para una bomba de desplazamiento positivo es igual a 0,148, que es el factor de conversión a barriles por día, el área del pistón, que va a estar en pulgadas cuadradas, por la velocidad de bombeo, que está en emboladas por minuto. Como observamos, emboladas no es unidad, por lo que necesitamos una unidad para que sea pulgada cúbica, que es la carrera del pistón, que está en pulgadas. En esta le denominamos ecuación A. Ahora bien, el área del pistón vamos a asumir que es un cilindro, por lo que su área va a ser pi cuartos diámetro del pistón al cuadrado. Como podemos observar, nos da el diámetro del pistón, que es 1,75, por lo que también podemos observar que nos da la velocidad de bombeo, que es 20 emboladas por minuto. Entonces ya tenemos todos esos datos, solo nos faltaría la carrera del pistón. La carrera del pistón se define como la carrera del pistón inicial más la longitud del pistón menos la elongación total de las varillas. En esta gráfica se tiene una representación de las mismas. Como podemos observar, la longitud o la carrera inicial del pistón va a ser igual a lo que se observa en la gráfica. La longitud del pistón y la elongación de las varillas. La carrera inicial asumida nos da de dato que es igual a 90 pulgadas, y la longitud del pistón también nos da de dato que es de 36 pulgadas. Entonces lo que nos faltaría hallar es la elongación de las varillas. Sabemos que el módulo de Young se define como el esfuerzo sobre la elongación o deformación por el coeficiente de estiramiento de las varillas. El esfuerzo se define como fuerza sobre área y la deformación la variación de esa longitud respecto de la longitud real por el coeficiente de estiramiento. Operando un poco, se tiene que la fuerza por la longitud, esta fuerza va a ser la fuerza del fluido o peso del fluido que va a generar ese estiramiento. Despejando la elongación va a ser igual a el peso del fluido por la longitud natural, si se habla de la varilla de 7 octavos, por el coeficiente de estiramiento de la varilla de 7 octavos por su área, y por el módulo de Young, que va a ser constante. El peso del fluido tenemos la longitud natural al igual que el área y el módulo de Young. Lo que nos falta calcular es el coeficiente de estiramiento de las mismas.
Entonces se tiene la tabla número 2. Vamos a hallar en función del diámetro del pistón y de la varilla, y en función de estos hallamos el coeficiente de estiramiento. El diámetro de la varilla tenemos de 7/8 y de 3/4, y el diámetro del pistón nos da de dato que es de 1,75, que se puede expresar como 7/4, pero si observamos en la tabla no tenemos un valor de 7/4. Entonces, si lo expresamos de la otra forma, ahora sí hallamos ese valor. Entonces, para los diámetros de las varillas y del pistón, hallamos su coeficiente de estiramiento en pulgadas por cada pie. Entonces, los coeficientes de estiramiento son para el primero 0,69 y para el segundo 0,94. Reemplazando datos, se tiene que la elongación de la varilla de 7/8 va a ser igual a el peso del fluido que habíamos hallado de 4.592 libra-fuerza por la longitud natural de esta varilla, que es de 1.312 pie, por el coeficiente de estiramiento, que es de 0,69 pulgadas por pie. El área es de 0,601 pulgadas cuadradas por el módulo de Young, que es 2,1 por 10 a la 6 libra-fuerza por cada cuadrada. Simplificando unidades, tiene que la elongación de la varilla de 7/8 es igual a 3,29 pulgadas. Ahora calculemos la elongación de la varilla de 3/4. El peso del fluido va a ser constante, que va a ser de 4.592 libra-fuerza por la longitud natural, que es de 5.248 pies, por su coeficiente de estiramiento, que es de 0,94 pulgadas por cada pie. Además, su área es de 0,441 pulgadas cuadradas por el módulo de Young, que es constante. Entonces, la elongación de la varilla de 3/4 es igual a 24,46 pulgadas. Entonces, la longitud de la varilla total, o la elongación de la varilla total, va a ser igual a la suma de sus elongaciones de cada una de las varillas. Reemplazando datos, se obtiene la elongación total, que es igual a 27,75 pulgadas. Reemplazando este valor en la ecuación beta, se tiene que la carrera del pistón va a ser igual a la carrera del pistón inicial a la sumida, que es de 90 pulgadas, más la longitud del pistón, que es de 36 pulgadas, menos la elongación que acabamos de hallar. Entonces, la carrera del pistón es igual a 98,25 pulgadas. Reemplazando este valor en la ecuación alfa, se obtiene un valor de caudal de producción 0,148 por pi cuartos por el diámetro, que es 1,75 pulgadas cuadradas, por la velocidad de bombeo, que es 20 emboladas por minuto, por la carrera del pistón que hallamos, que es 98,25 pulgadas. Entonces el caudal de producción es igual a 6.999,50 barriles por día. Ahora bien,
Veamos en estos datos y nos da una eficiencia de bombeo. Entonces el caudal real de producción va a ser igual al caudal que acabamos de hallar por la eficiencia de bombeo. Reemplazando datos, 6.999,50 barriles por día por la eficiencia, que es 0,92. Caudal real de producción es igual a 643,54 barriles por día. Ahora bien, en todo diseño tenemos un caudal que se programa, que en este caso es de 700 barriles por día. En función de estos dos valores ahí, podemos calcular el rendimiento, que va a ser igual al caudal real de petróleo sobre el caudal programado de petróleo por el 100%. Reemplazando datos, el primer caudal es de 643,54 barriles por día sobre el caudal programado, que es de 700 barriles por día por el 100%. Entonces se obtiene un rendimiento del 91,93%. Con esto se concluye el ejercicio.